Bien, vamos entonces a partir en este curso. La idea es poder entonces en estos 4 días, como indicaban antes Isabel y Jorge, poder revisar ciertos aspectos que tienen que ver con la lixiviación, especialmente enfocado a sulfuros mixtos de baja ley y a la calcopirita, que es, digamos, donde va a estar nuestro proceso en el futuro. Si escuchan ruidos es que están entrando todavía colegas. ¿Ya? Lo primero que vamos a revisar son lo que tiene que ver con el tratamiento químico y vamos a ver los sulfuros secundarios de cobre o lo dejamos para la cola y partimos con la próxima sesión. Yo voy a estar con ustedes en estos 2 días y vamos a ver distintos aspectos que estaban indicados en el anuncio del curso. Y yo voy a terminar entonces mañana con lo que tiene que ver con la lixiviación, los mecanismos y su cinética. Hoy día ya está cambiando un poco al típico núcleo recesivo sin reaccionar. Hay algunas incorporaciones nuevas que quiero compartir con ustedes. Bueno, para empezar entonces, podríamos partir indicando en términos genéricos, ¿cierto?, una serie de desafíos que se nos vienen en los procesos extractivos. Y podríamos mencionarlos como la sustentabilidad de la actividad, que ya es absolutamente necesario optar por este desarrollo sustentable o sostenible de los procesos, que es un requisito para seguir operando. Vimos lo que le acaba de pasar a Saldívar hace 2 días, ¿cierto? Ahí tenemos un problema serio que hay que resolver. Y ese tipo de problemas se observa no tan solo por emanaciones, en este caso, de gases, sino que también por problemas de agua, convivencia con las comunidades vecinas, etc. Un tema que debemos resolver a la brevedad. Después tenemos lo que es la automatización de procesos, ¿cierto? Necesitamos mejorar la estabilidad de los mismos, de tal suerte de también poder asegurar la seguridad del personal que nos apoya, es decir, la seguridad de las personas siempre presente, como primera opción. La incorporación de la inteligencia artificial, considerando a la inteligencia artificial, ¿cierto?, como el programa computacional o una máquina que piensa y aprende procesando grandes cantidades de datos para identificar tendencias y hacer recomendaciones. Y esto lo necesitamos para mejorar la toma de decisiones en cuanto a la calidad de la misma y a la oportunidad de esta. Y también tenemos que hacer hincapié en los desafíos que se nos vienen a través de la innovación tecnológica para poder seguir compitiendo. ¿Ya? Mejorar la productividad con nuevos procesos y bajar los costos de operación es un requisito en toda la empresa, en todo el área. Y eso significa que tenemos que buscar alternativas. Y eso es un poco lo que estamos analizando a través de estos cursos hoy día. ¿Ya? Estamos dentro de este gran desafío de la innovación tecnológica. Y también tenemos que considerar, ¿cierto?, la gestión de recursos energéticos y los hídricos. ¿Ya? Ambos que son, de alguna forma, cuellos de botella en el desarrollo de nuestro rubro. Entonces, tenemos que el consumo energético proyectado al 2030 va a ser un 45% mayor que el que tenemos hoy. ¿Cómo vamos a poder poder entregar esa cantidad, suministrar ese aumento? Es un tema importante a resolver. Y acá tenemos el otro problema, o cuello de botella que se dice, ¿cierto?, que es el aumento de un 30% del consumo de agua para el 2025. Y eso significa necesariamente que tenemos que hacer un incremento en el uso del agua de mar. Y eso significa cambiar las condiciones tradicionales de muchos de los procesos que tenemos y donde incorporar la mantenibilidad como un tema relevante e importante se hace cada vez más necesario. ¿Cómo está la distribución del consumo energético en Chile? Esta es la última información que me encontré en 2016, es antigua, no ha variado significativamente. Aquí ustedes la pueden ver, ¿cierto? En energía un 5%, en minería del cobre un 18%, comercio 21%, industria y minería, pero no del cobre, un 25%, transporte 35%. Si miramos la que más nos atañe, ¿cierto?, de la industria del cobre, vamos a tener que el 52% es eléctrica y el 48% es de petróleo o combustible fósil. Y podemos desagregar inclusive un poco más esto, ¿cierto? La energía eléctrica, el 57% se lo lleva a la concentradora. Nuestros
procesos, ¿cierto?, que nos interesa a nosotros resaltar, se llevan un 22%. Y si consideramos entonces los combustibles fósiles, entiéndase petróleo, ¿cierto?, el S48, de ese 48%, el 77% se lo lleva, en este caso, la concentradora, y la parte de lixiviación SX y electroobtención, es decir, para producir un cátodo, nosotros nos llevamos el 9% de ese 48%. Esa es la realidad. Del respecto del uso consultivo del agua, ¿cierto? Es decir, esa agua que no es retornada después de ser utilizada, ¿ya? La minería se lleva el 3%, la industria el 7%, el agua potable un 8%, agropecuaria el 82%. De ese 3% que se lleva la minería, esto a nivel nacional, ¿eh? Esto está dado por la Dirección de Aguas de Chile. La planta concentradora se lleva el 67%, nuestro proceso hidrometalúrgico se lleva solo un 14%. Entonces, ¿cuál es la proyección que le estaba mencionando recién, cierto? Que va a haber un incremento significativo al 2030 del consumo esperado de energía eléctrica. Ahí está en terawatt hora, en el orden de 33. Así podemos ver un poco como ese índice. Y de eso, ¿cierto?, la proyección del consumo está básicamente dada por la planta concentradora. Insisto, produce concentrado de cobre. Y aquí aparece entonces consumo de energía para desalinizar, aún le incremento, y los consumos de energía para lixiviar empiezan a disminuir debido a que la proyección, ¿cierto?, indica que no habría suficiente plantas hidrometalúrgicas en el futuro debido al agotamiento de los yacimientos lixiviables, ¿ya? ¿Cómo enfrentamos esta situación? El consumo de energía. Bueno, ahí tenemos algunas alternativas, ya para mencionarlas, ¿cierto? El aumento del uso de la energía renovable, estamos hablando de solar y eólica, tenemos tremendos campos de energía solar en el norte, también tenemos facilidades de energía eólica, las conocemos, ¿cierto? La reducción del combustible diésel, ¿cierto?, significa que podemos empezar a considerar el oxígeno verde. Chile se ha declarado como prácticamente vamos a poder suministrarle al mundo hidrógeno verde, ¿verdad? Y eso es algo importante. Por lo tanto, vamos a necesitar cambiar, ¿cierto?, nuestros camiones tradicionales por camiones que puedan ser alimentados ya sea en forma eléctrica o a través de hidrógeno, ¿ya? O sea, la electromovilidad tiene un rol importante, según se nos indica. La innovación tecnológica para mejorar los rendimientos energéticos de nuestros procesos también aporta esto. Entonces tenemos tecnologías como el HPGR y el Vertimil, ¿cierto?, que indican, ¿cierto?, acá tenemos el HPGR, que reducen entonces los costos de operación y los costos específicos del consumo específico de energía. Ya, aquí tenemos el Vertimil. Y profundizar entonces, bueno, la gestión siempre nos indica lo mismo, ¿cierto? Profundizar entonces en la gestión, y ahí tenemos que pasamos de inicios del siglo XX, de una imagen en donde nos estábamos comiendo el planeta, ¿cierto?, hacia esta primera mitad del siglo XXI, en donde tenemos que apuntar hacia la economía circular, que es lo que se está hoy día impulsando gradualmente en nuestra industria. La proyección del consumo de agua, como estamos viendo el agua global, ¿cierto?, para el 2030 estamos hablando de 23,5 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Eso se va a mantener, según esta proyección, más o menos constante desde el 2025 en adelante. Por proceso, de nuevo, ¿cierto?, si consideramos quién se consume el agua, ya los procesos de la planta concentradora, ya los procesos de lixiviación son los naranjas, acá por lo tanto es la que se lleva la mayor parte, y los procesos tienen que ver con la producción de cátodos electroobtenidos bastante menor y tiende a disminuir dada la proyección que se hace, ¿cierto?, de la disminución de los recursos lixiviables. ¿Cómo enfrentamos esto? Aumentando el uso del agua de mar, desalada y salada, ya, directamente. Y acá aparece una fotografía, ¿cierto?, de una planta desalinizadora, ¿ya?, que es la que está ubicada acá. Ustedes pueden darse cuenta las dimensiones de esto. Allá tenemos entonces estos buses interurbanos de transporte personal y podemos ver entonces la magnitud de la planta desalinizadora que está en Antofagasta. Entonces
La proyección es que vamos a disminuir el consumo de aguas continentales, es decir, el agua de superficie, y vamos a aumentar entonces el consumo de agua de mar. Y tenemos que partir entonces haciendo la innovación tecnológica en los procesos alternativos de sulfuro y minimizar este uso de agua de mar y maximizar su reutilización. Y profundizar entonces la gestión hídrica con estándares internacionales. Y ahí es donde la lixiviación con cloruro de sodio es la alternativa entonces que se estaría considerando, ya que esta permite procesar sulfuros de baja ley, reduce los tiempos de proceso, reduce el consumo de agua y también de ácido. Por lo tanto, desde esa perspectiva, estamos con estos desarrollos, ¿cierto?, enfrentando aspectos que tienen que ver con los nuevos desafíos de la metalurgia extractiva. Vamos a ver un poquito del uso incremental entonces del agua de mar en la hidrometalurgia. Como aquí indica, en los últimos años, ¿cierto?, la escasez de agua ha sido bastante importante y hay una presión gubernamental y social bastante importante para que se use directamente el agua de mar, ya sea en forma, insisto, directa o la desalinicemos. Por lo tanto, se han incrementado de manera importante los costos, ¿cierto?, para la construcción de las nuevas plantas concentradoras, y estamos hablando de niveles del orden de 3.500 millones de dólares en incremento. Y esto está llevando entonces a que se puedan reevaluar aquellos proyectos con una nueva mirada hacia la hidrometalurgia. Y ya sabemos todas las bondades que presenta desde el punto de vista del consumo de energía y el consumo de agua. Entonces, el último informe indica que el agua fresca, es decir, el agua de superficie, ¿cierto?, de la minería está en 12,45 metros cúbicos en el 2019 y la planta concentradora se lleva el 14, la hidrometalurgia se lleva la planta concentradora 64 y la planta hidrometalúrgica hasta la producción de cátodo es 14%. Y este consumo de agua fresca ha ido variando, ¿cierto? Este consumo específico ha ido variando, ha ido optimizando la concentradora, ¿ya? Y que partió en el 2012 en 0,6, ya está en 0,4 aproximadamente. Y el área extractiva, ¿cierto?, se mantiene en torno a 0,1. Todavía es 4 veces más consumidora, prácticamente 4 veces, consume 4 veces más agua que la hidrometalurgia, la planta concentradora, lo cual es un problema. Y la proyección, entonces, como se ve de esto, ¿ya? La parte hidro, ¿cierto?, la agua continental empieza a disminuir y el agua de mar, la proyección es que aumente y después disminuya debido a el análisis que se está haciendo de las disminuciones de los recursos lixiviables, lo cual nosotros pretendemos revertir con la lixiviación que estamos analizando hoy día. Bueno, la planta concentradora ya sabemos cómo es, ¿cierto? Va a tener un aumento significativo, ya está teniendo un aumento significativo con la presencia de agua de mar. Entonces, el consumo esperado total en la minería para el 2025 se estima que puede crecer, según Cochilco, en un 66%, ¿ya? Pasar de 15 APP hasta del orden de 25, un 66%. Y la proyección es que un 36% es decir, más de un tercio del agua, va a ser agua de mar, la que se esté utilizando entonces en toda la minería. Lo cual nos abre entonces la necesidad de resolver problemas desde el punto de vista fenomenológico asociado a nuestros procesos hidrometalúrgicos, hasta problemas de tipo de control de impurezas, y lo otro no menor, la mantenibilidad. Entonces, vamos a ver rápidamente el negocio, ¿cierto?, hidrometalúrgico en Chile. El agotamiento entonces de las reservas, ¿cierto?, ha obligado a las empresas a recurrir a minerales mixtos y sulfuros de baja ley que antiguamente no pasaban la ley de corte, ¿cierto? Poco a poco entonces se han ido volviendo rentables, digo, gracias a la incorporación de tecnologías modernas. Y acá tenemos entonces cómo ha ido variando la ley de cobre en el último periodo. Y esto no va a seguir disminuyendo debido al envejecimiento de nuestros yacimientos.
¿ya? Y acá tenemos entonces la distribución, ¿cierto?, de los minerales con los cuales estamos hoy día tratando de operar, ¿ya? Nos queda básicamente calcopirita en torno a un 73%, baja pirita 19%, 7 colonita calcocina. Esto es lo que sería entonces las especies sulfuradas, y si eso consideramos que solamente tendríamos un 66% digo, de cobre soluble, cobre secundario y cobre primario, y entonces que daría cuenta de esa situación. El negocio entonces sigue siendo que la disminución en la estimación de la producción de cátodos electroobtenidos al año 2027 se debe principalmente al agotamiento de estos recursos lixiviables y el cierre de operaciones hidrometalúrgicas, ¿cierto?, hacia finales de este decenio. Entre las que se cuentan tenemos las que son Carmen de Andacollo, Franque, Quebrada Blanca, Cerro Negro, La Ceniza, Monteverde, Labra, Mantos Blancos, Spence, Lomas Bayas, Cerro Colorado, Gabriela Mistral, Sagasca, Tres Valles, Pampa, Camarones, Los Bronces, Seminicateo. Si bien es cierto, la proyección de sus recursos lixiviables indica que se van a tener que ir a cierre, muchas de estas están trabajando arduamente para hacer ese cambio del sistema tradicional a un sistema un poquito más complejo, como sería la lixiviación con cloruro de sodio, que daría cuenta entonces con un potencial uso de nuevos recursos. Entonces, asimismo, se ha observado que algunas operaciones de Codelco, tales como Chuquicamata, lo que era Hidrosur, RT y Salvador, reducirán sus producciones, también por el mismo problema, agotamiento de los recursos lixiviables. Sin embargo, nosotros estimamos que el uso de cloruro de sodio en lo que hemos denominado un pretratamiento de minerales sulfurados primarios, ¿ya?, podría revertir esta tendencia, ¿ya? Podría revertir esta tendencia. Y es eso un poco lo que vamos a tratar de conversar durante estos días. Ahora, las proyecciones apuntan a un pequeño incremento entonces de la producción de cobre electroobtenido, ¿ya?, de 0,25. Acá creemos que esto va a mantener una tendencia alcista, por así decirlo. Entonces, la extracción de cobre por la biolixiviación, que ha sido la forma principal en donde los sulfuros han sido procesados, ¿ya? Si consideramos ahora el contenido de calcopirita que tiene ese sistema, ¿ya?, de acuerdo a la proyección que hizo don Andrés Reguesa, ¿cierto?, podríamos ver que se mueve en este sentido. Es decir, aumenta el contenido de cobre en forma de calcopirita y se produce una disminución significativa de la respuesta a la biolixiviación. Y ahí es donde estimamos que la lixiviación clorurada pudiera estar presentando mejores respuestas. Ahora esta evidentemente no está todavía del todo probado, pero nuestros indicativos apuntan en ese sentido. Con la información que hemos logrado recabar, creemos que esta línea puede subir. Hasta dónde sube es lo que tenemos que terminar de establecer. Entonces, la alternativa de la biolixiviación, ¿cierto?, que se ha hecho bastante esfuerzo en metodologías convencionales, digamos, lixiviación medio sulfato, digamos, con presencia de ciertas bacterias. Acá tenemos la abiótica, ¿cierto?, en función de la temperatura, ¿ya?, para este tipo de concentrado. Estamos hablando 64% calcopirita, 6,6 pirita, pirrotita, leones cuarzo, tamaño de partícula 27 micrones. El área superficial es bastante grande, entonces, debido al bajo tamaño de partícula, y tenemos entonces que una condición abiótica, es decir, una lixiviación básicamente en ácido sulfúrico por aumento de la temperatura, produce una extracción bastante baja, menor a 20%. El uso de distintas cepas bacterianas, ¿cierto?, que son más resistentes o extremófilas, por así decirlo, estarían entonces produciendo recuperaciones bastante más significativas, ¿ya?, no pasando de cierto hasta este minuto, hasta ese nivel. Ahora estas todavía están a nivel de investigación básica.
no se han hecho no se han hecho proyecciones, excepto una que se intentó en RT y que por alguna razón el proyecto se cerró, sin conocimiento exhaustivo de los resultados ahí obtenidos. Entonces, hay que buscar una alternativa, ¿ya? Entonces, los sulfuros primarios, como la calcoprita, ya sabemos que son escasamente lixiviables con bacterias mesófilas y se logra extraer algo hasta un poco más de un 20% usando bacterias termófilas, y si aumentamos la temperatura por sobre 80 podemos obtener valores mejorados. En este momento la tecnología de bacterias mesófilas indica que se puede extraer de un 15 a un 5 a un 15% máximo en un año desde la calcoprita. En estas condiciones, entonces, para un mineral con 0,15% de cobre, sulfuro de baja ley, ¿cierto?, se requiere tratar un botadero, por ejemplo, por 3 o más años para extraer cerca del 30% del cobre que está contenido en este, lo cual desde esa perspectiva lo hace bien poco atractivo. Ahora, insisto, estas son las bacterias que están considerándose en los medios tradicionales, ¿ya?, de un medio sulfato. Alternativas ahora de medio lixiviante, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, acá esta gráfica que muestra la extracción de cobre para distintos elementos, distintas minerales, especies minerales, ¿cierto? Ya sea en ácido sulfúrico, la línea o la barra celeste, y cianuro de sodio, la naranja o anaranjada. Entonces, es posible ver que la atacamita no tiene problemas de digestión o disolución en ninguno de los dos elementos. Lo mismo ocurre con la azurita. La cuprita, ya sabemos, tiene un comportamiento un poquito diferente en medio ácido, sin embargo, en cianuro no hay problema. La crisocola presenta el comportamiento inverso, se disuelve completamente en ácido, sin embargo, menos en cianuro. La malaquita, ningún problema. Cobre nativo solamente lo podemos sacar a través del cianuro. Lo mismo ocurre con la tenorita. Bueno, ahí están los sulfuros secundarios, ¿cierto? Ya, incluyendo la gomita. Calcocínico-belina, solamente podemos procesarla mediante un sistema en que esté asistido por cianuro, por ejemplo. ¿Ya? El ácido sulfúrico solo no son solubles estos, ¿cierto? Lo mismo ocurre con la gomita. Y lamentablemente la calcopirita, ¿ya?, es refractaria a ambos mecanismos, o sea, a ambos medios de lixiviación, lo que lo hace mucho más compleja. Entonces, si podemos observar esta tabla, ya que reduce o traduce a número lo que vimos antes, ¿cierto? Tenemos los óxidos verdes, todos solubles, o prácticamente completamente solubles, en ácido sulfúrico y en cianuro de sodio, excepto la crisocola, como vimos recién. ¿Ya? Los óxidos, básicamente en un alto nivel, ¿cierto?, en ácido sulfúrico, mejoramos eso sí con la presencia de cianuro, y si aumentamos la temperatura o colocamos férrico, digo, para la cuprita, llegamos a los niveles mucho mayores. Después tenemos entonces los secundarios, ¿cierto? Ya sabemos que no son lixiviados en medio acuoso, sulfato digo, mejora significativamente en cianuro de sodio, y con férrico, sobre todo la calcocina y la cobalina, tienen niveles bastante aceptables. Y después entramos a la calcopirita, que, como la vemos vuelta, no presenta una mejora significativa. Entonces, podemos indicar, para cerrar ahí, que se puede observar que la lixiviación de la calcopirita en medio ácido sulfúrico no solo posee una cinética de disolución extremadamente lenta, sino que su extracción es prácticamente cero. Esta extracción se mejora pobremente, digámoslo así, al agregar un oxidante fuerte, como el sulfato o cloruro férrico, llegando a valores del orden de 1 a 4%. Por otro lado, los minerales como la calcocina y la cobalina, ya los denominados sulfuros secundarios, poseen una cinética relativamente lenta, donde su extracción de cobre en medio ácido sulfúrico es prácticamente nula. Sin embargo, al agregar un oxidante fuerte, como sería el férrico, su extracción aumenta hasta los niveles de 100%. Entonces, acá tenemos, cuando consideramos una lixiviación, ¿cierto?, de un concentrado calcopirítico con sulfato férrico, ya podemos ver entonces esta línea levemente ascendente que da cuenta de la disolución, ¿cierto?,
a dos condiciones distintas de potencial redox, es decir, en torno a 600 milivoltios, referido al electrodo estándar de hidrógeno, y en torno a 760 milivoltios también. Y la extracción es bastante baja, o sea, del orden de un 5%, como habíamos indicado anteriormente. Ya esto está hecho a pH 1,5, la cantidad de hierro en el sistema son 10 gramos por litro, el tamaño de partícula es de concentrado, digamos, ya, entre 75 y 53 micrones. Ya la densidad en este caso era 2 gramos por litro y la temperatura 25 gramos por litro. Si pensamos en lo mismo ahora, pero antes de eso, bueno, es importante indicar que en esta región prácticamente la calcopirita está en la zona que no es afectada por en una zona de pasivación que se encuentra, por lo tanto, muy difícil de poder desarrollar el proceso electroquímico que da cuenta de su disolución entre este rango de potenciales. Acá tenemos entonces otra figura más antigua, ¿ya?, que habla de la lixiviación entonces de calcopirita en un medio de cloruro férrico, ¿ya? De las condiciones, el cloruro férrico, 1 molar, 1 mol por litro, más ácido clorhídrico para prevenir la hidrólisis del hierro. El tamaño de partícula, todo bajo 100 micrones. Y podemos observar entonces, ahora la escala es un poquito distinta, está en minutos, ¿cierto? A 3,5 grados Celsius está por acá el proceso. Si aumenta a 20 grados, tampoco varía significativamente, y a medida que aumenta la temperatura, se va produciendo una mejora en el proceso, ¿ya? Lo cual está establecido. Por lo tanto, pareciera ser que el férrico solito no es suficiente, como ya vimos. Entonces veamos si consideramos entonces otros medios, en este caso, ¿ya? Como mejor. Acá tenemos, en este caso, el efecto de la concentración del cloruro de sodio sobre la disolución de la calcopirita. 1 mol por litro de ácido sulfúrico, 1 mol por litro de férrico a 80 grados Celsius, está a alta temperatura. Y ahí se observa entonces, sin el cloruro de sodio, ¿ya?, se obtiene, acá está la unidad temporal, ¿cierto?, se obtiene una baja extracción, ¿ya?, que llega al 5%. Incrementamos el contenido de cloruro de sodio y se mejora significativamente la respuesta. Ahora bien, si vemos qué pasa cuando agregamos férrico, ¿sí?, la misma situación, tenemos el efecto del férrico, acá abajo tenemos el efecto del cúprico, sobre la disolución con 1 mol de ácido sulfúrico y 2 moles de cloruro de sodio a 80 grados Celsius. Se observa entonces que el férrico, si bien habiendo férrico se ve favorecida, ¿ya?, aumenta dependiendo de su concentración, o sea, hay un efecto positivo del férrico. Y si tiene cobre disuelto, también se ve un efecto más significativo que lo que produce el férrico, lo cual nos está dando cuenta de que el cloruro de sodio, no el cloruro solo, sino que el cloruro de sodio estaría generando cierto grado de mejoras, que es de lo que vamos a conversar en la próxima sesión del día de mañana, ¿ya? Entonces, tenemos que el cloruro de sodio, de alguna forma, va generando ese mejoramiento en la respuesta a la electrodisolución que tiene que tener la calcopirita. Ahora, si bien es cierto, estas son de concentrado, por lo tanto el tamaño de partícula es bastante pequeño, es lixiviación por agitación, ¿cierto?, y temperatura de 80 grados Celsius. Va generando entonces, ahí se puede observar que hay un efecto un poco más atractivo, y no podemos, para no echarle la culpa al error experimental por variaciones más pequeñas que se deben observar a temperaturas más bajas. Entonces, acá tenemos experimentos propios, ¿cierto? Lixiviación de concentrado de calcopirita. La concentración, acá estamos viendo la concentración del cloruro de sodio sobre la extracción desde este concentrado en salmueras que tienen cloruro de sodio, ácido sulfúrico y agua. Esto sí, a 70 grados Celsius. Y se obtienen resultados similares a los que vimos anteriormente, y efectivamente hay una pequeña mejora, ¿cierto?, en la respuesta, producto del incremento del cloruro de sodio en la solución. Sin embargo,
si nosotros hacemos a la misma temperatura esa lixiviación, pero previamente hemos hecho un pretratamiento, que es de lo que vamos a conversar en un rato más, ¿ya? Podemos encontrar que hay un efecto extraordinariamente significativo. El triángulo acá dice que 0 kilogramos de cloruro de sodio por tonelada más 0 cloruro de sodio en la lixiviación. Es decir, acá esta es una lixiviación en medio de sulfato común y corriente, de un concentrado calcopirítico. Al agregar entonces 15 kilogramos de cloruro de sodio por tonelada en pretratamiento, es decir, en una etapa anterior a la lixiviación, y después lixiviamos con 60 gramos por litro, como vimos antes, se observa un comportamiento de este tipo. Si aumentamos la dosificación de cloruro de sodio en esta etapa temprana o previa de lixiviación, la que llamamos pretratamiento, se produce inclusive una respuesta aún mejor. Lo cual nos está indicando necesariamente de que hay una posibilidad entonces de poder mejorar la respuesta a la lixiviación o a la disolución de la calcopirita si somos capaces de manejar y controlar ciertos aspectos relacionados con, en este caso, el cloruro de sodio, ya sea agregado en una etapa temprana anterior a la lixiviación, que sería en este caso el pretratamiento químico, o agregado durante el proceso de disolución. Las respuestas son distintas, ¿ya? Eso sí, hay que dejarlo claro. Entonces, tenemos acá, volvemos a la misma situación, ¿cierto? El aumento del contenido de cobre, o sea, la producción de cobre de mina, ¿ya? Y ahora estamos hablando de los cátodos electroobtenidos. La nueva proyección es que se estaría obteniendo más, ¿ya? Que es un poco lo que le estaba comentando antes. Estaríamos mejorando producto de la proyección que da la posible lixiviación de recursos que no eran lixiviables, ¿ya? Entonces hay posibilidades de hacer una mejora en ese sentido. Entonces hablamos de procesos previos a la lixiviación, ¿ya? Y ahí vamos a encontrar que tenemos básicamente un par de procesos. ¿Ya? Son básicamente dos los que teníamos entonces de desarrollo hasta hasta la actualidad. Y estos son el curado ácido, que se puede hacer en tambor o en correa, y la aglomeración. Son dos procesos que pueden desarrollarse en forma simultánea. Esos son dos procesos. Entonces, el curado ácido, ¿ya? Que era el procedimiento para inhibir la disolución de sílice en la lixiviación de menas silicatadas de cobre, ¿ya? Permite entonces resolver el problema de la baja permeabilidad de lechos minerales y en particular el problema asociado a la gelificación de la sílice. Y ahí teníamos entonces, en este caso sería la crisocola, en ambiente ácido libera el cobre, ¿cierto? Y estabiliza entonces la sílice para evitar que éste pueda ir impermeabilizando zonas de la pila, generando con ello entonces una mejor permeabilidad. Y además, ¿cierto? Tenemos que considerar lo que se produce, ¿cierto? Una especie de sulfatación de los minerales sulfurados, es decir, minerales con menor o con baja solubilidad en un medio ácido tienden entonces a mejorar la solubilidad en medio ácido producto de este concepto de sulfatación, que en realidad es una pequeña degradación de ese sulfuro. Y claro, la tercera, o la cuarta en este caso sería actividad, es que sirve de reservorio de ácido para el proceso que se va a desarrollar posteriormente en la pila. Y la aglomeración, ¿cierto? Bueno, la idea ahí es básicamente disminuir la disminución significativa de la ley implica que hay que librar más el mineral para lixiviar y mantener la producción. Esto necesariamente va a generar mayor cantidad de material fino u ultrafino. Esto significa que podemos tener pérdidas de percolación de las soluciones en los lechos minerales. Y eso es un problema serio. Entonces, si hay entre un 20 y un 30% de mineral bajo la malla 150, significa que hay que efectuar un proceso de aglomeración. Para facilitar entonces el flujo de las soluciones, hay que adherir las partículas finas con las de mayor tamaño, de modo de formar estos glómeros que una vez depositadas en las pilas, absorben las soluciones y permiten el paso de la solución de riego. Entonces la técnica mayormente utilizada es aglomerar por roleo y se basa entonces en el principio de
mover o girar partículas que están dispersas y acercarlas lo suficiente unas a otras para que se activen fuerzas de cohesión para producir entonces este aglomerado de mayor tamaño mediante puentes líquidos que se generan entre ambas superficies. Por lo que resulta relevante, si lo vemos desde una perspectiva como histórica acá, ¿cierto? Un mineral sin aglomerar significa el movimiento del material particulado fino que se va a ir agregando y formando zonas donde no va a haber percolación, por lo tanto no va a haber posibilidad de recuperación de esta región, y además produce que hayan aposamientos, lo cual pone en riesgo, ¿cierto?, la estabilidad finalmente de una pila. Cuando tenemos un mineral aglomerado, vamos a tener una situación diferente, donde se va a poder percolar o va a percolar fácilmente la solución a través de todo el cuerpo mineralizado, generando con ello entonces que todo el mineral quede expuesto a la solución, con lo cual se produce una mejor extracción y se evita entonces el aposamiento de soluciones, ¿ya? Que se formen niveles freáticos importantes en alguna región que pudiera generar el colapso de la pila. Entonces estos son llamémoslo, los procesos previos a la lixiviación que han sido tradicionales, ¿ya? Que es todo lo que nosotros vemos a través de los tambores aglomeradores, por ejemplo, a pesar de que se puede hacer algún proceso de curado en correa. Y nosotros recién mencionamos un proceso que denominamos pretratamiento químico, que es un poco distinto, un concepto que hemos ido acuñando con el tiempo, y lo usamos para diferenciarlo del proceso tradicional de curado, ¿ya? Consiste en mezclar un mineral o un concentrado, ¿cierto?, con una dosis de ácido sulfúrico concentrado, la cual está definida en función del consumo estándar de ácido, y de cloruro de sodio sólido, de acuerdo a la estequiometría de la reacción, para la formación de ácido clorhídrico, sea in situ en el mineral, o bien si se combina, o podemos combinarlo con nitrato de sodio, para la formación de agua regia, también in situ, que con adecuados tiempos de contacto permiten una transformación de los sulfuros metálicos y óxidos complejos en especies más solubles para poder aplicar después cualquier proceso de lixiviación que consideremos. Lixiviación en pilas, lixiviación en agitación u otro. Entonces, en este tratamiento químico, ¿ya?, lo que estaríamos observando serían un par de reacciones, ¿ya? Ahí hay unas reacciones probables. Entonces, estaríamos generando, ¿cierto?, el cloruro de sodio en contacto con ácido sulfúrico concentrado, estaría generando disulfato sódico y ácido clorhídrico gaseoso. Si agregamos más cloruro de sodio, ya este disulfato puede generar sulfato, que es sólido, ¿cierto?, cristalino, y más cantidad de ácido clorhídrico gaseoso. Entonces, la ecuación que daría cuenta de esto, si tenemos un exceso de cloruro de sodio, sería la generación entonces de ácido clorhídrico gaseoso. Y este ácido clorhídrico gaseoso, en contacto con agua, se disocia y forma ácido clorhídrico acuoso o líquido, ¿ya?, que tiene características interesantes. Lo importante es que acá se generan, en este pretratamiento, estamos generando dos elementos extremadamente relevantes. El ácido clorhídrico, que como ya indicamos, va a estar presente en contacto con sólidos, ¿cierto?, con mineral, y este va a poder percolar entonces hacia la superficie del mineral, ¿cierto? Va a poder meterse en los intersticios y se va a transformar en ácido clorhídrico en cuanto se contacte con el agua que está actuando como puente de líquido entre los minerales, entre las partículas, generando con ello su degradación. Y el sulfato de sodio lo que haría es capturar, ¿cierto?, o estabilizar un poco el sulfato, que es el gran problema de cuando se estarían produciendo disoluciones de calcopirita. Podemos considerar la presencia de nitrato de sodio, como habíamos indicado, ¿ya?, cloruro de sodio, una mezcla dada, de tal suerte de que al agregar ácido sulfúrico, insisto, concentrado, vamos a generar el mismo producto sólido, sulfato de sodio, pero vamos a generar entonces
ácido nítrico y ácido clorhídrico. Ambos, insisto, en fase gaseosa. Y al contactarse con el agua de los puentes líquidos, ¿cierto?, que están dando origen a o van a dar origen al aglomerado, al glómero, van a transformarse entonces en ácidos líquidos y por lo tanto van a actuar como agua regia. Entonces, el ácido sulfúrico, ¿cierto?, tiene un pK de menos 6,6, y dado exclusivamente por su primera disociación, la segunda disociación, es decir, la liberación del protón que está en el bisulfato, ocurre a un pK de prácticamente 2, por lo tanto no aporta nada a la fuerza ácida del ácido. Sin embargo, el ácido clorhídrico tiene un pK de 10 elevado a la menos 9. ¿Ya? O sea, un pK de 10 elevado un K de 10 elevado a la 9 y un pK de 10 elevado a la menos 9. Eso significa que este ácido es 1000 veces más, prácticamente 1000 veces más fuerte que el ácido sulfúrico, es mucho más agresivo. Entonces, aquí lo que llegamos es que a este pretratamiento químico va a ir generando entonces la degradación de los minerales, de los sulfuros primarios, secundarios, de los óxidos complejos, ya sea por el ácido clorhídrico que se genera, ácido clorhídrico o el agua regia, cualquiera de ellos. Y eso significa que en ambos casos, ¿cierto?, favorece la posterior lixiviación de estos mediante procesos que ya conocemos, ya sea lixiviación en pila o lixiviación agitada. Entonces, ¿dónde se ha aplicado esto? ¿Ya? Por ejemplo, el proceso Chapelix, que es un proceso peruano, ¿ya? Se usa cloruro de sodio durante la etapa de aglomeración. Se produce un reposo, que es el tiempo de descanso que tiene el mineral, ¿cierto? En este caso un poco más de 30 días, ¿ya? Y después se produce entonces la disolución. Y si se compara el resultado en extracción en función del tiempo para el proceso bacteriano y el proceso Chapi, que es el nombre que tiene el Chapelix, ¿ya?, ustedes pueden observar que hay, primero, una disminución significativa en los tiempos, ¿ya?, esta es la curva de lixiviación bacteriana, la curva del proceso con mineral pretratado químicamente con cloruro de sodio, donde lo que tenemos acá básicamente es un control químico. O sea, prácticamente el 60% de la extracción ocurre en menos de 10 días, 8 días, por ahí. Y después empieza a subir. Entonces, vamos a generar, ¿cierto?, ustedes lo ven, una disminución en el ciclo de la lixiviación. 3 meses tranquilamente. Y además vamos a generar un incremento de un 10% en la recuperación. ¿Qué significa eso? Significa que estamos reduciendo energía, estamos reduciendo agua, estamos reduciendo tiempo de proceso. Es decir, estamos aumentando la capacidad de la planta producto de, en este caso, el uso del cloruro de sodio. En Chile tenemos también experiencia con el proceso Cupo-Clor de minera Michilla, ¿cierto? Ellos tratan minerales mixtos, calcosina, cobrina, bornita. Ellos no usaban cloruro de sodio, usaban cloruro de calcio, que era alimentado en la aglomeración. Y con eso mejoraban la permeabilidad líquida y gaseosa. Ellos se pudo observar entonces control químico en esta etapa y control difusional a través de la capa de lixiviación, ¿cierto?, de los productos de lixiviación. Entonces tenía un incremento desde los sulfuros primarios que podrían llegar hasta este punto, los sulfuros secundarios llegaban a este punto y la suma nos daba que podían seguir subiendo. Entonces, estos saltos que ustedes ven acá ocurren básicamente por procesos de, en este caso, de reposo, digo, de aireación para que el proceso vaya ocurriendo adecuadamente. Pero además de poder aumentar la cinética, mejorar la cinética, digámoslo así, ¿cierto?, de estas lixiviaciones de sulfuro secundario, también tenemos que hay efectos sobre el consumo de ácido sulfúrico. ¿Ya? Acá tenemos algunas pruebas que hemos hecho. Esto se hizo con un pretratamiento de un concentrado calcopírico, ¿ya? Entonces teníamos un consumo de ácido dado de acuerdo a esta situación.
¿no? Vamos a considerar el 100% del ácido estequiométrico, o sea, si vamos a considerar entonces la cantidad que aquí se indica cuando no tenemos cloruro de sodio en el sistema, sin tratamiento químico, ¿ya? Consumimos entonces, el consumo es del orden de 243 toneladas, perdón, kilogramos de ácido por tonelada concentrado, un número bastante grande. Usamos cloruro, 70 gramos por litro, insisto, sin tratamiento, y estamos entonces en 227. ¿Ya? Sigue siendo un número grande. Estamos hablando de un concentrado directamente de la concentradora, sin etapas de lavado. Entonces, cuando usamos el pretratamiento, ya, ahí tenemos, acuérdense que vimos que el pretratamiento consistía en agregar ácido sulfúrico en una determinada concentración, ácido cloruro de sodio en una determinada concentración o dosificación, y reposo, tiempo de descanso. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos para 15 días, ¿ya?, de reposo, una dosificación entonces de 106 kilos de ácido por tonelada concentrados en el consumo específico de ácido. Y la dosificación entonces de cloruro de sodio, ¿ya? Y este es el ácido que finalmente se utiliza, una fracción de esto que está acá, o un aumento, o un valor mayor. Entonces, esto es la que da el tratamiento y esto es lo que hacemos durante el proceso de lixiviación. Y lo importante es que esto se repite para 30 días también, ¿ya? Y podemos observar entonces que ahí le mejora. Entonces, si hacemos la suma de lo que ocurre acá con lo que ocurre acá, podemos obtener estos números, ¿ya? Y esos números indican claramente que hay que el ahorro de consumo de ácido es dependiente del tiempo de reposo, ya lo estamos viendo acá, en ambas condiciones, ¿cierto? Que existe una disminución del consumo de ácido de un 8% hasta un 19% si se incrementa el tiempo de reposo de 15 a 30 días, cuando no existe adición de cloruro ya en la solución. Lo que está ahí. Y al realizar la lixiviación en un medio cloruro sulfato, en el fondo, existe una disminución del consumo de ácido del orden de un 25%. ¿Qué nos indica eso? Nos indica entonces que el procesamiento que se hace con el procesamiento de un mineral, en este caso sería concentrado de cobre, ¿cierto?, a pH 1,5, puede mejorarse su consumo de ácido mediante la incorporación temprana del pretratamiento químico. O sea, ya tenemos, mejora la cinética, mejora la extracción en cuanto a los niveles que se logran, y estaría entonces también reduciendo el consumo de ácido. Vamos a avanzar a lo que tiene que ver con aspectos introductorios a geometalurgia de los sulfuros de cobre primario que nos permitirían entender un poco su comportamiento. Geometalurgia, un tema bastante grande, no es tan nuevo, ¿ya? Aquí les presento una escala temporal de cómo ha ido evolucionando el concepto de la geometalurgia, ¿ya?, que parte con Casali por allá por el 90, el concepto desde la mina al chancador, ¿cierto? 5 años después se mejora un poco y va desde la mina al molino, ¿ya? En el 2001, ya escondida, empieza a integrar algunos aspectos más importantes como dureza, ¿cierto?, en el modelo de bloques que estaba aplicando a su mina. En el 2016, ¿cierto?, ya se introduce el concepto de mapeo o modelo geominero metalúrgico para minimizar variabilidad en molienda y flotación. En el 2010, ya llevamos una década, ¿cierto?, y se tiene como proceso interactivo para minimizar incertidumbres en las características del yacimiento. Y se desarrolla el primer modelo geometalúrgico para Collahuasi a través del JK Sinmet. O sea, en 10 años pasamos del concepto de mine to crusher o mine to mill a el primer modelo geometalúrgico. Y ahí empezamos una rápida carrera por ir mejorando esto. En el 2011, la geometalurgia entonces apunta a maximizar el potencial operacional incorporando atributos mineros y de procesos. Es una variable adicional de la cadena del valor del negocio. Así se empieza a observar el tener un modelo geometalúrgico que me permita indicar cómo será mi proceso más adelante.
Pasemos al 2016, ¿cierto? Busca integrar las disciplinas de la geociencia en la ingeniería de minas y la ingeniería de procesos para entender la variabilidad del yacimiento. También se indica que es parte de una operación minera rentable y sustentable para maximizar, digo, el valor del negocio en el largo plazo y asignar bloques de forma eficiente en el corto plazo. O sea, ya aparecen conceptos recurrentes apuntando entonces hoy día a aspectos habituales como la sustentabilidad. Y lo último que tenemos, en el 2020, la geometalurgia combina información geológica y metalúrgica para crear modelos predictivos localizados espacialmente en el procesamiento de minerales. Es decir, durante 20 años, perdón, durante prácticamente 3 décadas, ¿cierto?, se ha logrado establecer y consolidar esto de los modelos geometalúrgicos. Entonces, el modelo geometalúrgico va acompañado de un extenso proceso en que intervienen diversas disciplinas, ¿ya?, que van desde la geología hasta el procesamiento de residuos, si ustedes quieren, o sea, los aspectos ambientales. Entonces, tenemos los modelos geológicos, ¿cierto?, que nos hablan de la alteración de la zona mineral, un modelo de bloques que se suele utilizar para poder establecer desde dónde se tiene que extraer el mineral a procesar en qué momento. El plan minero, bueno, la definición principal del negocio, ¿cierto?, la estrategia de generación de valor, volúmenes de fases y periodos de extracción. Después viene la selección de muestras, ¿cierto?, definición de programa de pruebas de laboratorio, formación de muestras, compósitos que representen el periodo que va a durar este plan. Y después vienen los estudios de proceso. Aquí hay un trade-off de tecnologías de procesamiento de minerales, definición de criterios y diseños de parámetros críticos, relaciones para el escalamiento y maximizar entonces la capacidad productiva. Después tendríamos el estudio de variabilidad, ¿cierto?, donde se tiene que fortalecer el diseño que se ha efectuado del proceso, se deben reducir o minimizar las incertidumbres y definir las estrategias de control y operación. Y con eso entonces finalmente logramos establecer la integración de lo anterior en lo que denominaríamos el modelo geometalúrgico, que son ecuaciones de tratamiento, recuperación y consumo de agua, integración de modelos de bloques, valorización y evaluación económica. Todo ese concepto entonces tiene que ser capaz de dar respuesta a un modelo geometalúrgico. Por lo tanto, no estaría fácil obtener uno de estos modelos. Entonces, la idea es que nuestro yacimiento pueda ser reconocido a través de estos típicos bloques, ¿cierto?, de explotación, ¿ya? Y en ellos vamos a tener las características de mineralización, ¿cierto? La mineralogía de la especie de valor, nivel y tipo de ganga, presencia de arcilla, el tipo de arcilla, etc. Las características físicas y químicas, dureza del mineral, leyes de las especies de valor, contenido y concentración de ganga y tipo de ganga, etc. Características económicas, proyecciones de costo de procesamiento, vida útil, etc. Y características metalúrgicas, ¿cierto?, esperables, grado de liberación que puede tener nuestro mineral, la extracción, la recuperación que se logra alcanzar de la especie de valor, consumo de esto, consumo de aquello, etc. Todos estos elementos, entonces, o toda esta información, debiéramos ser capaces de obtenerla a partir de un modelo geometalúrgico. Ahora, ¿para qué los modelos geometalúrgicos? Podría decir algo. Entonces, asegurar los programas de producción basados en el futuro, no en el pasado, ¿ya? Y esto es absolutamente relevante, ¿ya? Nosotros tenemos que estar seguros de que lo que vamos a proyectar, de cómo producir, ¿cierto?, qué se va a producir, cuánto, cómo y a qué hora vamos a hacerlo, tiene que ser en función de lo que nosotros podemos mirar hacia adelante, no como lo hemos hecho atrás. Eso permite entonces que establecer, como dice el profesor Reguesa, la estimación de producción en el futuro con el nivel de incerteza que tenga será siempre más adecuada que la estimación basada en los datos del pasado. Es absolutamente necesario entonces ser capaces de proyectar cómo será en términos de lo que nos indican los modelos, más que en términos de lo que ha sido el histórico de proceso. O sea, la mina es un ente dinámico, por lo tanto, la planta tiene que
estar considerando esas variaciones que se van a ir dando a lo largo del tiempo. Si no, vamos a tener serios problemas. Entonces, uno podría decir que resulta más adecuado tener una solución aproximada a un problema metalúrgico real que tener una solución real a un problema metalúrgico aproximado. Entonces, todas esas consideraciones son importantes de tener en cuenta cuando estemos pensando en estos modelos geometalúrgicos. Entonces, los pórfidos cupríferos, ¿cierto?, son los depósitos minerales más importantes que tenemos en Chile. ¿Ya? La mayor parte de la producción proviene de este tipo de yacimientos, por lo tanto son absolutamente relevantes para la economía nacional. Yacimientos destacados de este grupo están prácticamente toda la gran minería: Chuqui, Teniente, Escondida, Coyahuasi, El Salvador, RT, Los Bronces, Pelambre, ¿ya? Y los que están sobre distintas franjas metalogénicas, ¿cierto?, como las que aparecen indicadas en esta lámina. Acá tenemos entonces, de acuerdo al tipo de yacimiento, ¿cierto?, vamos a tener el tipo de elemento. Entonces tenemos que los pórfidos cupríferos, ¿cierto?, pertenecen al Paleozoico Triásico, que es más o menos hace 500 millones de años atrás, ¿cierto? Encontramos en esta región, la parte más alta de la cordillera. En la zona de la costa vamos a encontrar estratos ligados de cobre y vetas de oro y plata, que pertenecen al Jurásico, que está más o menos entre 150 y 200 millones de años atrás. Y finalmente tenemos el pórfido cuprífero de hierro con apatito, óxidos de cobre-fierro, estratos ligados a cobre, skarn de cobre y vetas de oro-cobre, ¿cierto?, que son del Cretácico inferior. Estamos hablando ahí de más o menos 100 millones de años atrás. Recuerden que cuando hablamos de skarn de cobre, se refiere a una roca o zona metamorfizada alrededor de una intrusión ígnea que se caracteriza por consistir de una roca carbonatada con minerales productos de la metasomatismo que se observa. Si vamos un poco más a verlos donde están los yacimientos que nosotros conocemos en la parte superior, ¿cierto?, estaría entonces unas franjas metalogénicas en el norte de Chile, que son del Oligoceno inferior. Estamos hablando de más o menos 30 millones de años, y aquí encontramos entonces prácticamente toda la gran minería que conocemos. En la zona central de Chile, que datan estos yacimientos oro porfírico, ¿cierto?, y acá tenemos cobre y molibdeno. Ya ahí estamos hablando de que esto es de hace aproximadamente 20 millones de años en que aparecen estos elementos, o estas zonas, ya con este movimiento. Entonces, los pórfidos cupríferos, ya, que están representados en esta figura de acá, corresponden a cuerpos mineralizados que se formaron por fluidos hidrotermales originados por voluminosas cámaras de magma varios kilómetros bajo el depósito del mismo. Entonces, esto es lo que da cuenta de eso. ¿Ya? Preexistentes o asociados a estos fluidos, están presentes unos diques de rocas intrusivas porfíricas, del cual deriva el nombre. Y este es el dique entonces de cobre porfírica, que son rocas intrusivas formadas por la solidificación del magma. Entonces quedan como una especie de dique que van orientando cómo se distribuye entonces estos batolitos que van subiendo posteriormente. En esta etapa, finales de su formación, la circulación de los fluidos meteóricos, acuérdense que esos son los que penetran las rocas, ¿cierto?, pueden interactuar con el fluido magmático, es decir, el flujo que viene desde el centro de la Tierra. Envolturas sucesivas típicamente encapsulan una gran masa de minerales diseminados a menudo formando complejas o aleatoriamente ordenadas estructuras de tipo vetilla, como una red intrincada de venas, podríamos considerarlo. Entonces vamos a tener que se produce este aumento entonces de un fluido magmático en ese sentido, sube de esa forma. Perdón. Y vamos a tener entonces, alrededor de esto, vamos a tener el pórfido de cobre molibdeno en este caso. ¿Ya? Vamos a tener entonces acá grano diorita, ahí cuarzo manso diorita, y acá está el granito que es el intrusivo que hace el movimiento. Entonces se va a concentrar en esta región, ¿cierto?, las especies de
cobre y molibdeno, generando entonces el pórfido debido a la presencia de estos diques, ¿cierto? Que fueron las solidificaciones magmáticas que se dieron en su momento. Entonces, estos depósitos van a corresponder a yacimientos de baja ley y alto tonelaje, que es lo que los caracteriza. Son sistemas asociados a intrusiones magmáticas de composición intermedia a félsica, rocas ricas en sílice con alto contenido de cuarzo y feldespatos en general de colores claros y baja densidad, con textura comúnmente porfírica, rocas con cristales grandes inmersos en una matriz de cristales más finos, formados a menos de 4 kilómetros de profundidad desde donde está el yacimiento. Los magmas asociados a estas rocas entonces intrusivas liberan fluidos hidrotermales, ¿cierto? Fluidos calientes generalmente dominados por agua, a veces ácidos, que pueden transportar metales y otros compuestos en solución, que alteran entonces a la roca huésped y transportan metales que luego al enfriarse los depositan, generando entonces ahí el depósito porfírico. Este proceso entonces da lugar a la mineralización primaria o hipógena que se produce tanto en rocas intrusivas como en la roca huésped. Entonces, en los procesos supérgenos de oxidación e hidratación de los minerales, la meteorización de rocas debido a la circulación descendente de aguas superficiales, por oxidación o hidratación, ocurre entonces el enriquecimiento secundario, resultado de la alteración supergénica en depósitos minerales, en la cual la oxidación produce entonces soluciones ácidas que van a ir disolviendo metales presentes en dirección descendente y los van a precipitar en un ambiente reductor, normalmente donde hay un nivel freático, donde el cobre entonces se va a concentrar en ciertos niveles. Una zona vertical podemos considerar que está compuesto por un gósano sombrero de hierro en la parte superior, seguido por una zona lixiviada con escaso contenido metálico. Luego vamos a encontrar una zona oxidada con minerales oxidados de cobre, una zona de enriquecimiento subpérgeno o secundario, y en la parte más profunda la zona primaria o hipógena, que es un poco lo que se observa en esta lámina. Entonces vamos a tener el gosan, ¿cierto? Que básicamente son óxidos de hierro, ya especies de hierro, la zona lixiviada, es decir, donde se produce entonces el movimiento hidrotermal que generó la disolución de la especie, en este caso, cupríferas. Después vamos a tener la zona donde todavía está la zona oxidada, es decir, todavía no se produce esa disolución que estamos mencionando antes, la región anterior, y donde vamos a encontrar entonces compuestos fácilmente oxidables, que se pueden oxidar fácilmente, digámoslo así, malaquita, tacamita, surita, crisocola. Vamos a llegar entonces a donde hay niveles de freáticos, ¿cierto? Y donde las soluciones que viajaron conteniendo la especie de valor se van a estancar, por así decirlo, en la superficie de esta zona primaria, generando con ello entonces que haya una zona de enriquecimiento supérgeno, pues está en la parte superior de esta región, ¿cierto? Y ahí vamos a encontrar los sulfuros secundarios normalmente, cobalina y calcosina. Y en la zona inferior, que es la zona del hipógeno o zona primaria, vamos a tener entonces a nuestra amiga la calcopirita. Entonces esta es la distribución típica que vamos a encontrar o debiéramos establecer en un yacimiento. Por lo tanto, y lo otro es que evidentemente disminuye la ley hacia el fondo del yacimiento. Por lo tanto, a medida que envejecen los yacimientos, vamos pasando de una región a otra, generando con ello la variación significativa del comportamiento mineralógico de nuestro yacimiento. Durante las primeras etapas de explotación de un pórfido se extraen los minerales oxidados en los niveles más superficiales y al llegar a las partes más profundas del yacimiento se alcanza la zona primaria o hipógena, donde la mineralogía predominante corresponde, como vimos recién, a la calcopirita y la bornita. Los depósitos tipo IOCG, son Iron, Copper, Chalcopyrite, Gold, de óxidos de hierro, cobre y oro, son los segundos en importancia económica en el país, después de los pórfidos cupríferos. En Chile están asociados a la roca de la edad Jurásico medio a tardío, estamos hablando entre 175 y 165 millones de años, y Cretácico inferior en la cordillera de la costa, entre 145 y 115 millones de años.
Los yacimientos de este tipo más conocidos son Manto Verde, Candelaria y el distrito Punta del Cobre. Entonces, se caracterizan entonces, por contener abundante óxido de hierro, magnetita y hematita, además de sulfuro, menores a un 1,5%, y silicatos, carbonatos, fosfatos, que están en forma accesoria en este mineral. En los yacimientos chilenos de este tipo, los sulfuros de mayor importancia corresponden a la calcopirita y la pirita, y en menor proporción algo de pirroquina, arsenopirita, esfalerita y molibdenita. Por efecto de los procesos secundarios o supérgenos, estos yacimientos suelen presentar óxidos de cobre como crisocola, brocantita, antlerita, atacamita, malaquita y cuprita en sus niveles superiores. Por ejemplo, en Manto Verde hay óxidos hasta los 200 metros de profundidad y sulfuros a mayores profundidades. Entonces, la mayor parte de los óxidos de cobre en sus niveles superiores de los yacimientos están prácticamente agotados al 2030, lo que implica que en los próximos años el desarrollo de la industria se basará en explotar la reserva de sulfuros primarios, para las cuales actualmente se utilizan los procesos de concentración por flotación de minerales, y para aquellos de más baja ley se busca la alternativa por la vía hidrometalúrgica. En Minera Cerro Colorado, ya, en la región de Tarapacá, la mineralización hipógena está representada por pirita, acompañada por calcopirita, bornita y molibdenita. Los sulfuros se depositaron en todas las rocas como diseminados, o en vetas y vetillas con cuarzo feldespático biotita. La mineralización hipógena ya está preservada por debajo de los sulfuros supérgenos o en vetillas en la zona de transición entre el sulfuro supérgeno y el hipógeno original. Entonces, si vemos eso en Cerro Colorado, lo que estamos indicando es que vamos a tener una zona estéril, ¿cierto?, que tiene entre 27 y 75 metros. Una zona de óxidos, ¿ya?, donde el cobre soluble, la razón de cobre soluble a cobre total es mayor a 5, que tiene entre 25 y 125 metros de espesor. Después están los sulfuros secundarios, ¿ya?, con cobre lixiviable vía lixiviación bacteriana, ¿cierto?, del orden de 80%, que tiene entre 10 y 100 metros de espesor. Después tenemos una sección de sulfuros de transición, ya donde aparece calcopirita, baja la cantidad de cobre lixiviable desde 80 baja a 50, o en torno a 50, y llegamos finalmente a los sulfuros primarios, donde el lixiviable evidentemente está bajo el 50%. Bueno, la calcopirita, que es nuestro tópico principal, ¿cierto?, como elemento en la industria nacional, se deriva de la palabra griega, calco, que es cobre, y pirai, o piritas, ataque a fuego, y se conoce también como pirita de cobre. Mineral de cobre más común a nivel planetario, tiene una importancia significativa y ocurre mayoritariamente en rocas ígneas y metamórficas y en vetas metalíferas. Mineral de color amarillo oro, que fue descubierto en la ciudad de Polk en 1947, la primera mina es del 1850, y la primera fundición es de 1885 y fue operada hasta 1987, 100 años de operación aproximadamente, cuando se cerró debido a condiciones económicas desfavorables. El mineral más estable debido a su configuración estructural, tetragonal centrado en las caras. También es el más refractario a los procesos hidrometalúrgicos. La calcopirita, entonces, es el principal mineral que por alteraciones y sucesivos enriquecimientos con el cobre produce la serie, comenzando por la calcopirita y atravesando por la formación de bornita, cobalita, calcosina, y terminando raramente como cobre nativo. Aproximadamente el 70% de las reservas de cobre mundial están contenidas en el cobre calcopirítico. Ocurre y se encuentra ampliamente distribuido en venas metálicas asociadas con pirita, pirotita, bornita, calcosina, esfalerita, galena, calcita, siderita, dolomita, entre otros. Frecuentemente se encuentra asociado entonces con grandes cantidades de pirita,
apareciendo como minerales de cobre de baja ley. Muchos de estos minerales portan oro o plata y se convierten entonces en un mineral de dichos metales. Entonces acá aparecen los depósitos de calcopirita a nivel mundial, ¿cierto? Los puntos rojos que ustedes pueden observar corresponden a los depósitos de cobre porfírico, ¿ya? Y el azul, cuando está alojado en una roca sedimentaria, nuestro cobre. Evidentemente, ¿cierto? Chile básicamente está considerando la presencia de cobre de este tipo, principalmente. Ahora, la calcopirita, entonces, el medio sulfato, que es el medio tradicional por el cual hemos desarrollado los procesos de lixiviación, ¿cierto? Tiene el problema de que su disolución libera, ¿cierto?, azufre, y ese azufre se localiza, ¿cierto?, impermeabilizando la superficie de la calcopirita. ¿Qué significa eso? Significa que la calcopirita se aísla, ¿cierto?, de la solución, no pudiendo los iones, ¿cierto?, difundir a través de esta capa, con lo cual el proceso de disolución termina. De ahí esa cinética extremadamente lenta, dada que hemos observado y que está asociada entonces a la presencia de estos precipitados en la superficie, lo cual actúa como una barrera para la difusión de los iones y que logren alcanzar la superficie de esta. Entonces, un esquema que representa lo anterior es que vamos a tener las partículas de calcopirita, una capa pasiva y una capa de azufre poroso, se indica en algunos casos, y una solución. Y esta capa pasiva sería entonces los productos de la disolución. Son las dos explicaciones que se dan para la presencia de una disminución tan significativa de la difusión en medio sulfato. Sin embargo, cuando tenemos un medio cloruro, ¿ya?, como se aprecia en estas fotografías, acá son microfotografías de la superficie de la calcopirita después de la oxidación durante 70 minutos, en 3 moles por litro de cloruro de sodio, más 0,05 moles por litro de ácido clorhídrico, acá a la izquierda a 1,86 volt a ese potencial, y acá a 1,96 de potencial. Aumentamos el potencial y se observa una mejora en la disolución, o por lo menos en la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Es la presencia de estas gotas de azufre. Por lo tanto, en medio cloruro, la respuesta de la lixiviación la respuesta de la calcopirita a la lixiviación, en medio cloruro, insisto, es este tipo de producto, ¿ya? Con lo cual no se aísla la superficie de la partícula, permitiendo que se pueda generar entonces el contacto entre esa superficie y los agentes lixiviantes, específicamente el férrico. Entonces, a diferencia del uso de sulfato, ¿ya?, el cloruro de sodio permite que se generen entonces una formación de ese azufre, el mismo azufre, ¿cierto?, tiene una particularidad distinta para poder constituirse un azufre elemental. Y eso es lo que garantiza entonces el proceso de disolución que estamos considerando. Juan. ¿Sí? Sí, Oscar, por acá te quiero hacer una consulta al respecto. Sí, Oscar. Por lo que tú mencionas, entonces uno podría pensar de que si tuviese algún mecanismo para estar removiendo permanente y eficientemente esa capa pasivante que se genera, aún así la cinética de lixiviación del cobre en la calcopirita es menor que por ejemplo, con la calcosina, Sí. desde el punto de vista de la covalencia, del nivel de covalencia de los enlaces. A ver, sí, efectivamente tenemos ahí el hecho de poder remover constantemente el azufre que está presente en la superficie, te genera, se ha probado que genera una
una mejora en la respuesta, ¿ya? Genera una mejora en la respuesta. Y eso significa que hay que hacerlo en forma constante y permanente. Nosotros hemos podido establecer que si tú haces una lixiviación, por ejemplo, de concentrados, ¿ya? Es agitada, por lo tanto tú estás constantemente, no das tiempo para que se mantenga una cantidad importante del producto en la superficie de la calcopirita. Es posible lograr resultados bastante atractivos, estamos hablando sobre 90%, en poco tiempo. Y el resultado bajo el mismo concepto de los sulfuros secundarios es el mismo. Por lo tanto, el único problema desde la perspectiva que nosotros hemos visto, desde la perspectiva de proceso, es la generación de esa capa pasivante. Si somos capaces de removerla constantemente, las respuestas serían muy similares de los sulfuros primarios con respecto a los sulfuros secundarios. Ok, gracias. De nada. Ahora, entonces, lo que nos quedan son sulfuros de baja ley siempre, lamentablemente, que entonces es lo que existen en abundancia, y estos se caracterizan o tienen la constante de que la pirita es muy superior a los sulfuros de cobre. Por lo tanto, impone una alta razón hierro-cobre en los procesos de disolución. Entonces existen muy pocas especies solubles de cobre, entonces, de hierro, que puedan aportarlo a la solución, ¿ya? Para poder transformar ese hierro en férrico para finalmente poder lixiviar. Entonces, en un óxido de baja ley, nosotros vamos a tener niveles importantes de calcopirita, por ejemplo, y niveles del orden de 4 veces superiores de pirita. Y eso es un problema al momento de la disolución. Entonces, ¿cuáles otras propiedades podemos encontrar, cierto, de los sulfuros secundarios? Es, bueno, consumos específicos de ácido, del orden de 19 a 20 kilogramos por tonelada, cobre total está en 0,39 y el soluble solamente en menos de un tercio, ¿ya? Por lo tanto, todo el resto es cobre insoluble, que en definitiva debiéramos asociarlo a calcopirita, como se indica. Entonces, estos son los minerales con los que hay que normalmente estar lidiando en los procesos que se nos vienen a continuación, ya en los procesos nuevos de lixiviación, por así decirlo. Acá tengo una lámina que muestra la caracterización de los minerales de cobre, distintos minerales de cobre, 5 muestras, que están ahí, con distintas dosificaciones en el pretratamiento, en la lixiviación, ¿cierto? Tiempo y el tiempo del pretratamiento, o el tiempo de reposo, si ustedes quieran, y el tiempo de lixiviación y cómo están las extracciones que se logran. Entonces, acá hay que llamar la atención respecto de, perdón, ¿cierto? De cuando nosotros tenemos distintos minerales, podemos ver distintas dosificaciones del pretratamiento entre 0, 5, 7 y 20 gramos por tonelada de cloruro de sodio. Es decir, tenemos todos los casos, ¿ya? Y después hacemos el proceso con o sin cloruro de sodio, la disolución, en este caso la parte de la lixiviación, con 40 o con 0 gramos por litro, y los pretratamientos. Y podemos ver entonces cuál es la respuesta o la máxima extracción de cobre que se logra establecer, ¿ya? Y en el primer caso, ya estamos con un 84%, que sería este mineral, que contiene una cantidad relativamente baja de cobre total y también una relativamente baja cantidad de hierro, ¿ya? Azufre está por allá. Si tenemos otros minerales, perdón, si tenemos otro mineral, como por ejemplo que no presenta ningún proceso de lixiviación o perdón, de pretratamiento, ni cloruro en el proceso, sino que simplemente por la adición de ácido sulfúrico durante 15 días de pretratamiento, ¿ya? Podemos lograr un 68% de extracción. Lo que significa que el ácido sulfúrico aporta significativamente al proceso de degradación de los sulfuros, aplicado, ¿cierto?, en
periodos de reposo largos. ¿Ya? La muestra 3, bueno, tenemos un 40%, esta muestra, el contenido de azufre es bastante significativo acá, por lo tanto todo esto era pirita. ¿Ya? Tiene un 40%, tiempo de lixiviación bastante largo, un pretratamiento de 30 días, ¿cierto? Dosificación de cloruro de 40, 5 solamente, a pesar de un sistema bastante intenso en lixiviación, la respuesta no fue tan adecuada, digamos. Por lo tanto, ¿qué quiere, hacia dónde apunta esto? Que en rigor ya cuesta mucho establecer a priori cómo se va a comportar un sulfuro, ¿ya? Porque va a depender bastante de los elementos que lo estén acompañando. En este caso, como ya les indicaba, es bien complejo poder establecer cuál sería la respuesta. Y es por eso que hay que hacer que es lo que vamos a conversar después del café, que nos permitan establecer condiciones estándar para poder establecer la máxima extracción que podemos tener de los distintos minerales, ya que variaciones de su composición o de sus acompañantes generan una variación importante en la respuesta que da ese mismo material. Les dejo una lectura ¿ya? Que tiene que ver con sulfuros primarios, desafíos y oportunidades, que está hecha por Cochilco, y que permite dar una visión de hacia dónde vamos en esta guía de trabajar con sulfuros primarios a partir de ahora en más. Me pasé un poquito, tenemos que irnos al café, me parece. Correcto, correcto. Ahora sí. Ahí sí, sí. Okay. Bien, entonces, cuando lo comparamos, ¿cierto? Hay varios aspectos relevantes a considerar. Estábamos acá, entonces, menor consumo de ácido, que es lo que hemos observado, ya se los mostré recién, siempre hay un menor consumo de ácido cuando se hace el pretratamiento químico. También generamos algo de ácido sulfúrico, producto de las reacciones, que vamos a ver más adelante, ¿ya? Lo cual, ambas condiciones no se observan entonces cuando se realiza el proceso con salmuera. Hay un menor ciclo metalúrgico, por supuesto, ¿ya? Que también incluye el pretratamiento en los tres casos. ¿Ya? La respuesta es bastante a un aumento de la cinética, digamos así. Y hay evidentemente una mayor inversión en CAPEX, ¿ya? En todos los procesos. Y el OPEX, ¿cierto? Es compensado, o sea, el OPEX permite, dado que son menores tiempos de proceso, permite compensar en cierta medida el aumento del CAPEX. Ahora, en este caso podríamos tener un costo adicional por reactivos de alto costo, como podrían ser, por ejemplo, algunas sales férricas. Bueno, bajo consumo de agua, y había un mayor consumo de agua en el caso de la salmuera, dado la necesidad entonces de disolver la sal antes de poder incorporarla al proceso. En este caso, la sal, insisto, se incorpora durante la etapa de pretratamiento, que significa el movimiento o la generación de los glómerulos, por así llamarlo. Entonces, el pretratamiento químico transforma los sulfuros metálicos en polisulfuros solubles en conjunto con la conversión de azufre en sulfato de sodio. ¿Ya? Entonces cuando hay un pretratamiento con ácido sulfúrico solamente, nosotros observamos que no hay una estructura bien definida y eso lo estamos asociando a la presencia de azufre solamente en la superficie, azufre elemental. En cambio, cuando tenemos un pretratamiento con cloruro de sodio sólido incorporado al sistema, observamos este comportamiento, ¿ya? O este tipo de precipitados aciculares que mediante difracción de rayos X dan la presencia de sulfato de sodio. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, se ha definido un test que hemos denominado EMELA, ya que ha sido desarrollado por nosotros, y es la extracción máxima de especies por lixiviantes agresivos, ¿ya? Y esto es para determinar la máxima extracción de cobre de minerales refractarios, cualquiera que sea, óxidos complejos, sulfuros, etc., a la lixiviación ácida convencional. Entonces, lo que se busca es que mediante el pretratamiento químico que se describió,
¿cierto? Se evalúa la lixiviabilidad de un mineral frente al ataque de ácido clorhídrico y de agua regia formados in situ por la combinación de ácido sulfúrico concentrado, cloruro de sodio, o ácido sulfúrico concentrado más cloruro de sodio y nitrato de sodio. El ensayo entonces se realiza de manera tal que los gases generados, y esto es importante, no se pierdan en el ambiente para asegurar la eficiencia de este método. Y básicamente distinguimos 4 etapas. La primera es la preparación de muestras, ¿cierto? Que son con su caracterización físico-química, de tal suerte de tener 100% bajo la malla 70 ASTM. Después viene el pretratamiento del mineral mezclado con la sal, NaCl solo o con nitrato de sodio, dependiendo de lo que queramos hacer, seguido de humectación con refino, eventualmente podemos usar agua acidulada, y adición de ácido sulfúrico concentrado, evitando las pérdidas de los gases generados. Después tenemos el contacto del mineral con ácido clorhídrico agua regia durante un periodo definido de 7, 15 o 30 días, con control de humedad diario para evitar que se seque la superficie. Entonces este contacto es el que genera, en definitiva, la degradación de los minerales. La cinética de lixiviación agitada del mineral durante 4 horas con 6 puntos de análisis, con una salmuera de 20 gramos por litro de cloruro, 20% de sólido, pH 1 y temperatura ambiente, la cual tiene que ser medida. Y con eso entonces, que más que una lixiviación, podríamos considerarla prácticamente un lavado ácido. Entonces vamos a mirar rápidamente estos. Acá tenemos la preparación entonces de las muestras representativas de mineral residuo y caracterización físico-química del mismo. Se debe entonces determinar a nivel de laboratorio la humedad natural del mineral, humedad de impregnación, gravedad específica, densidad, pH natural y consumo estándar de ácido, mediante el método que nosotros usamos, que es del ISO-pH a 1,5. Después está la caracterización mineralógica del mineral recibido por especies de valor económico y asociación con la ganga metálica y no metálica. Determinación entonces de la distribución granulométrica del mineral de cabeza con el cual tenemos que partir. En la etapa 2 entonces hacemos el pretratamiento del mineral mezclando entonces con la sal, adición de ácido sulfúrico concentrado y seguido de humectación con agua refino, evitando entonces las pérdidas del vapor generado. Entonces tenemos que ir provocando el roleo de esto, ¿cierto? De tal suerte de ir generando la formación de glómeros. Las muestras representativas de mineral de cabeza se someten a un proceso de reducción de tamaño hasta alcanzar 100% bajo la malla 70 ACTM, apta para una lixiviación agitada. Con el valor conocido de consumo de ácido, se determina el consumo estequiométrico de cloruro de sodio para esta reacción. Debe tenerse presente que dependiendo de la temperatura lograda en la mezcla entre mineral, sal, ácido sulfúrico concentrado y agua refino, que puede ser superior a 50 grados Celsius, aumenta el ácido clorhídrico gaseoso por sobre el ácido clorhídrico acuoso, ¿ya? O sea, uno es cloruro de hidrógeno y el otro es el ácido clorhídrico. Se recomienda estudiar diferentes fracciones del consumo estándar de ácido. Normalmente usamos el 30, el 70 y el 100% de manera a determinar un valor aproximadamente óptimo. Se recomienda también considerar una muestra sin adición de cloruro de sodio, solo con adición de ácido, para que constituya el blanco de control del efecto del pretratamiento con sal. Entonces, se hace esa combinación, se mezclan, se rolean, y después entonces se le dan los diferentes tiempos de proceso, evitando que se seque. Y eso es lo que hace entonces en la etapa 3. ¿Ya? Durante ese periodo de tiempo se hace control de humedad diario para evitar el secamiento, y se debe humectar con agua acidulada pH 1 con ácido sulfúrico. El volumen que tenemos que agregar está determinado en función de la pérdida de peso de los glómeros. O sea, cada día se pesa y se ve cuál es la pérdida que ha sufrido, y ese volumen, o esa masa, se determina la masa entonces a agregar de agua acidulada pH 1 en cada uno de los recipientes. Y eso se va haciendo durante todo el proceso que dura esto. Entonces, aquí se incluye también la muestra sin sal, es decir, nuestro blanco, y las muestras con dosificación variable de ácido que se dejan reposar durante el periodo que se ha definido, 7, 15 o 30 días. Pues viene la etapa cuarta. Entonces, se va a someter a una lixiviación o un lavado ácido, como queramos llamarlo, durante 4 horas, en una salmuera de 20 gramos por litro de cloruro, 20% de sólido de pH 1
y temperatura ambiente, la cual queda registrada. Se debe controlar entonces en lapso de 10 minutos durante la primera hora y a continuación cada 30 minutos las principales variables. Y estas son variación de la acidez, potencial redox, temperatura. Probablemente observaremos aumentos del pH, por lo tanto se debe corregir mediante la adición de ácido sulfúrico. La solución de PLS y de lavado del ripio se analiza por cobre, hierro ferroso y total. Asimismo, el ripio lavado se seca en estufa y se analiza por cobre y hierro total. Aquí es importante considerar un ataque fuerte si el cobre entonces está en la forma galcocrítica u otra especie refractaria. ¿Ya? Entonces, acá tenemos cómo se realiza esta etapa, ¿cierto? Tenemos los vasos precipitados, o también llamados reactores, ¿cierto? Que cumplen con esa condición, se mantiene una agitación durante 4 horas, y uno observa entonces la coloración, por ejemplo, cuando son óxidos complejos, tiene este color, y cuando son sulfuros son bastante más oscuros. ¿Ya? Y uno puede establecer en eso cuánto es el grado de extracción de cobre logrado a distintos tiempos. Entonces, ¿qué ocurre durante el pretratamiento? Es lo que ya habíamos visto antes, ¿cierto? Que el cloruro de sodio sólido, en contacto con el ácido sulfúrico concentrado, va a generar entonces este bisulfato de sodio, el cual en presencia de cloruro de sodio se transforma en sulfato de sodio, y esto es cristalino, sólido. Y el gas es el ácido clorhídrico o el cloruro de hidrógeno. Entonces, esto es una reacción espontánea y uno la observa sin mayores problemas. La observa desde la perspectiva de que uno ve la aparición de estos gases y los siente, digamos. ¿Ya? Si queremos usar agua regia, ¿ya? En nuestro proceso tenemos que agregar la cantidad adecuada de nitrato de sodio. Y también está una reacción espontánea y el ácido nítrico y el ácido clorhídrico se transforman en ácidos, los que están gaseosos, cuando se contactan con el agua. Y ahí teníamos entonces lo que ya habíamos visto en la sesión anterior, ¿cierto? Que el ácido clorhídrico es al menos 1000 veces más fuerte que el ácido sulfúrico en base a su primera constante de disociación. Ahora, el ácido nítrico aporta, pero lo relevante del ácido nítrico no es la fuerza ácida, sino que la acción del oxidante, el ion nitrato. Y ahí entonces está que este pretratamiento, durante el periodo que nosotros estimamos dejarlo en reposo, va a provocar la degradación de los minerales por la adición, ya sea por simplemente el ácido clorhídrico o el agua regia. Y ahí tenemos entonces la posterior lixiviación de estos, generando entonces la mejora que ahí vemos. Entonces, veamos los resultados rápidamente. Tenemos un TSMela realizado, ¿cierto? Acá tenemos los tiempos de reposo. Estos son minerales 98% calcopirita. Tenemos 100% del consumo estándar de ácido, sin sal, 100% con sal, 70% del consumo estándar con sal y 30%. ¿Ya? Y a los distintos días. 2 días, 7 días, 14 días, 21 días. Entonces, el mismo procedimiento. ¿Qué es lo que se busca con el TSMela? El TSMela entonces nos va a entregar una respuesta de extracción de la especie cúprica, en este caso, en términos del reposo y de la concentración o la dosificación de cloruro de sodio sólido, ¿ya? Para una condición dada de acidez o de dosificación de ácido en términos del consumo específico o el consumo estándar en realidad de ácido. ¿Ya? Entonces vamos a tener 3 condiciones, 3 resultados, y se va a seleccionar el más adecuado. Entonces, las condiciones, este test va a permitir que las condiciones optimizadas para un ensayo cinético de lixiviación en columnas con granulometría más gruesa, ya del orden de media pulgada u otra que se defina. Este experimento o serie de experimentos se realiza cargando el mineral pretratado a una columna de lixiviación de acrílico con un riego entre 4 a 5 litros por hora por metro cuadrado, regulado con una bomba peristáltica dedicada a cada columna. Es decir, pasamos entonces a un proceso de estas características. ¿Y cómo se define entonces la condición de trabajo? En términos de lo que nos indica EMELA. Tal porcentaje
de consumo específico de ácido, tal dosificación de cloruro de sodio y tal tiempo de reposo, que es en definitiva las variables que nos entregaría este test. Entonces el trabajo en columnas, ya resumido entonces, indica que la lixiviación se debe controlar y registrar cada 12 horas durante las primeras 2 semanas y seguidamente 24 horas. Tanto en la solución de riego como en el PLS emergente se tiene que medir pH, acidez, potencial, concentración de cobre, hierro ferroso y total, y además el contenido de cloruro. Debemos mantener el pH lo más cercano a 1,5. Si este valor se incrementa, se debe aumentar la acidez de la solución de riego, registrando las adiciones de ácido para cuantificar finalmente el consumo total durante la prueba. Incrementos de pH pueden llevar a la formación de precipitados de hierro, muchas veces de características coloidales y de color café rojizo que aparecen en el PLS. Se debe llevar el registro de los volúmenes de solución de entrada y salida, es decir, el inventario de solución, de manera de verificar constantemente el volumen retenido en la columna. Si este valor disminuye significativamente, se debe rápidamente disminuir la tasa de riego, llegando a la detención y reposo si es necesario. Al término del ensayo en columna, se debe tomar muestra de ripio, al menos para 3 fracciones de altura, que deben generar 2 submuestras, cada una normalmente de 100 gramos, para los análisis químicos, ¿cierto? Y la caracterización mineralógica de las especies de interés o valor comercial. Ahora, eso lo hemos aplicado, ya, ese test EMELA, se aplicó en la evaluación de 2 ripios de una compañía minera de la región de Valparaíso. Se hizo para analizar el efecto del cloruro de sodio y el nitrato de sodio y el tiempo de contacto sobre la extracción de cobre y hierro, y la definición de las directrices para proseguir en los procesos de lixiviación en columnas. Ahora, los elementos que se usaron, o sea, los minerales, perdón, que se usaron, fueron compósitos de ripio, de lixiviación, ¿ya? Que en los cuales básicamente estaban estos elementos, porque esta era una lixiviación de óxidos y en el mineral alimentado estaban estos elementos presentes, por lo tanto, perdón, el producto de nuestro test EMELA era extraer, o cuánto se puede extraer de estos minerales. Entonces teníamos 2 fuentes, uno que era la vernudilla, o vernudila, y ename. Se determinaron los parámetros físicos, ¿cierto? Como era de esperar para ambos minerales, ¿cierto? Las humedades promedio, o sea, humedad en este caso de la vernudila era de 0,2, la densidad 1,9, consumo estándar de ácido del orden de 22 kilos por tonelada mineral, y la humedad de impregnación 29% aproximadamente. El mineral o el ripio desde un mineral de NAMI tenía características similares de humedad, la densidad un poco mayor, el consumo de ácido también levemente superior y la humedad de impregnación también levemente superior. Se determina entonces la dosis de los reactivos más adecuada, ¿cierto? Se usa entonces, se evalúa el consumo estándar de ácido que vimos recién, ¿cierto? Se evalúa para 100, 70 y 30%, ¿ya? Y eso significa la dosis de ácido que hay que agregar, y a partir de eso se establece entonces la dosis de cloruro de sodio que hay que agregar para poder producir las reacciones que acabamos de ver, que generan ácido clorhídrico para ambos casos. Entonces, esto es la cantidad que se determina a partir de tener computado las condiciones o las características físico-químicas del mineral. Acá tenemos entonces los resultados, ¿cierto? Con las leyes de cabeza, bueno, tenemos esta condición de refino, H1, 20 gramos por litro de cloruro, 1,2 gramos por litro de hierro y 0,2 gramos por litro de cobre. Este es el refino que estábamos agregando. Entonces tenemos acá para la vernudilla, ¿cierto? La especie de cobre, lo que se pudo extraer para distintas condiciones. Entonces tenemos los 7 días, los 15 días y los 30 días de reposo que estuvimos, que es lo que normalmente se usa. Y para 30% del consumo estándar de ácido, 70% del consumo estándar de ácido y 100% del consumo estándar de ácido. ¿Ya? Podemos ver acá, usando refino,
o agua acidulada en el caso de los que está acá abajo, ¿ya? Y aquí está el blanco, ¿ya? En ese caso está por acá abajo, ¿ya? Y se observa que a medida que aumenta entonces la presencia de ácido, como era esperable, se mejora o se incrementa la extracción. Otro aspecto relevante sería, ¿cierto?, que la extracción de hierro sería menor que la extracción de cobre, lo cual pareciera ser atractivo. Podemos distinguir acá que el tiempo de reposo no parece ser significativo, ¿ya? Especialmente en esta observación de acá. Si vamos a la siguiente, que es los resultados de NAMI, de los ripios de una lixiviación de óxidos de minerales de NAMI, ese es el concepto, ¿cierto? Tenemos la misma situación, los resultados son mejores, ya se alcanzan valores más altos de extracción. Se observa también una menor extracción de hierro. ¿Ya? Ahí están las condiciones en las cuales se hizo esa situación. Entonces, vamos a ver rápidamente un resumen de resultados. Perdón. Entonces, existe una mayor recuperación de cobre al aumentar la dosificación de ácido, sin embargo, se recomienda evaluar costo-beneficios, hasta qué punto es atractivo esto. No existe diferencia estadística en la extracción de cobre entre pretratamientos de 7, 15 o 30 días de tiempo de contacto. Pareciera ser que con un tiempo de 7 días se logra extraer el cobre que se esperaba. No existen diferencias estadísticas en la extracción de cobre al lixiviar con o sin refino. No obstante, se observa una disminución en el contenido del hierro en el PLS. Entonces, a partir de esa información, se hace el paso a la lixiviación en columnas y se definen entonces las condiciones a las cuales hay que hacer el proceso de lixiviación columnar. ¿Ya? Entonces se establece la dosificación de ácido, la dosificación de sal y el tiempo de reposo, que son las tres variables que en definitiva me aporta este test estándar que hemos Juan, llamado EMELA. ¿Sí? sí. Oye, te quiero hacer una consulta que no me quedó muy claro cuando empezaste a describir el test. ¿Esto tiene el test tiene algún mínimo, mínimo contenido de cobre para el cual es efectivo en sus primeras interpretaciones? Me refiero, no sé, 0,2, 0,3% de cobre, ¿qué pasa con una muestra de 0,1, de 0,05? O sea, ¿hasta cuál es el límite de aplicabilidad? ¿Tiene o no tiene? Mira, hemos llegado hasta 0,2, ¿ya? De cobre total. ¿Ya? No hemos bajado, o por lo menos no hemos recibido una... Creo que el más bajo es de 0,19, 0,2 en definitiva. Más abajo no hemos hecho pruebas, pero no debiera... No tengo una respuesta clara si tenemos un límite de detección en 0,2, que es hasta el minuto en el que hemos procesado. ¿Ya? Ya, ok, gracias. No hemos bajado más que eso. Nada, de nada. Bueno, entonces, definiendo estas condiciones, que son las condiciones con las que este test indica que debiéramos proceder a la lixiviación en columnas en la planta piloto, ¿ya? Se hizo, ¿ya?, el escalamiento a las columnas de planta piloto en esta empresa, y para eso utilizamos un reactor de mezcla trifásico, que es un reactor que hemos definido con Jorge en más de una oportunidad, que se usa para el tratamiento químico. ¿Ya? Y este es el reactor, es un reactor de dos, mirado acá se ve mejor, es un reactor de 2 cámaras, ¿cierto?, que tiene la particularidad de que succiona los gases, básicamente conteniendo ácido clorhídrico gaseoso, y lo retorna al sistema, ¿ya? Y esto es absolutamente relevante porque este reactor, ¿ya?, que tiene una capacidad baja, es del orden de 700 kilos diarios, es... sí, por ahí anda. Este reactor que tenemos acá permite generar glómeros de la calidad para que sean alimentados las columnas, pero lo más importante, hace un control eficiente de las emisiones de ácido clorhídrico. Entonces la norma, y eso lo probamos cuando se hicieron las pruebas, acá, ya tenemos la norma del Instituto de Salud Pública que indica que no puede haber más de 5 microgramos por metro cúbico de aire de ácido clorhídrico gaseoso, de cloruro de hidrógeno.
cuando hacemos el proceso sin el extractor, o sea, sin que esté operando todo este sistema de ventilación y retorno, ¿ya? Superamos la norma, ¿ya? Y superamos la norma casi en un 20%. Sin embargo, cuando se aplica este proceso con el sistema del extractor, es decir, succiona la fase gaseosa y la reinyecta, y y está girando en este sentido, ya la presencia de ácido clorhídrico gaseoso no fue significativa en este caso, en absoluto. ¿Ya? Por lo tanto, se logra controlar significativamente. Entonces, como lo van a ver con Jorge probablemente el jueves, ¿ya? El tener un sistema que sea capaz de capturar los gases, reinyectarlos, mejora, ¿cierto?, el proceso que finalmente se busca, que es la de degradar los sulfuros, ¿cierto? Y adicionalmente evita la contaminación. Se está intentando utilizar ciertos tambores aglomeradores tradicionales, ¿ya? Y esos tambores aglomeradores tienen que considerar ahora un sistema de scrubber para poder lavar los gases que se están generando dentro del reactor. Y el consumo de agua es tremendamente grande, por el uso entonces de estos sistemas de lavador, de estos sistemas de lavado de gases, que es de los, probablemente Jorge les va a mencionar en la sesión del jueves, que sería una de las vías que hoy día se tiene para poder tratar de incorporar en el tambor aglomerador que existe un sistema para poder contener los gases antes de que estos se vayan a la atmósfera o al ambiente y generen los problemas que ya conocemos. ¿Ya? Spence tuvo muchos problemas por liberación de gases en algún minuto, de gases con cloro. Bueno, y después de esto, ¿qué es lo que se hace? Es los resultados de ese proceso. ¿Ya? Entonces, son columnas, en este caso una columna relativamente pequeña, ¿cierto? De 1 litro, la tasa de riego era de 3 litros hora por metro cuadrado, y el peso de mineral, en este caso, que teníamos alimentado era de 40 gramos por litro. Acá entonces está 3 y 4, corresponde a ENAMI, que serían entonces estos elementos que están acá. Y B3, B4 corresponderían a los ripios de Verdunilla que se estarían procesando. Entonces, nosotros pensamos que todo esto que está acá, ¿cierto?, correspondería al pretratamiento químico que se hizo del mineral, y después empezaríamos con una lixiviación de algo de los sulfuros secundarios que todavía se mantenían o sea, de otros sulfuros secundarios que estaban presentes en esos ripios, con lo cual, evidentemente, estaríamos generando un incremento importante en la extracción de por lo menos 30 o 40 puntos, lo que vimos en el proceso del T-gemela. Entonces, con esto se valida que el T-gemela es un buen predictor de cuánto es el cobre máximo que se puede extraer, y a nivel, por lo menos a nivel de planta piloto, en una empresa ya se ha probado y ha dado buenos resultados. Siendo las 12, les tengo de nuevo una actividad que es básicamente para ir cerrando esto, ¿ya? Que habla sobre que seleccione la mejor alternativa a la pregunta, que tiene que ver justamente con lo que estábamos viendo recién. ¿Ya? Voy a romper dejar de compartir. ¿Ya? Y les voy a plantear entonces la pregunta. Ahí les envío la pregunta. Entonces dice, el test EMELA, ¿qué permite? ¿O qué le permite? ¿Ya? 1. Reducir el tiempo de trabajo experimental exploratorio. 2. Sistematizar la búsqueda de parámetros metalúrgicos para escalar trabajo experimental. 3. Detectar tempranamente anomalías en las proyecciones geometalúrgicas. 4. Establecer la máxima extracción de cobre y hierro de un mineral. Ahí, denme un input ahí ustedes para que veamos cómo está eso.
Vamos, con confianza. Aquí no hay preguntas malas, o respuestas malas, perdón. O sea, sí, las preguntas pueden ser malas, pero las respuestas no, así que tranquilos. Ya llevamos 71% de respuestas, bien. Perfecto. Más del 90%. El 90%, ya. Ok. Se nota que se está acercando la hora del almuerzo. Fue rapidita la respuesta en este minuto. Fantástico. Ya, vamos a terminar para mostrarles cómo están ustedes pensando este sistema. 2 minutos. Después de 2 minutos de votación, ahí está. Ahí están viendo el resultado, ¿cierto? Entonces, el TCMELA, ¿cierto? ¿Qué le permite? ¿O qué permite? ¿Ya? Reducir el tiempo de trabajo experimental un 16%. Sí, lo sistematiza un poco tal vez, ¿cierto? Que sería la respuesta que tiene en este minuto el segundo más alto votación. ¿Ya? Sistematizar la búsqueda de parámetros metalúrgicos para escalar trabajo experimental o pruebas de planta piloto. Ya detectar tempranamente tiene anomalías en los procesos geometalúrgicos y establecer la máxima extracción de cobre y hierro. Entonces esta sería la que, según ustedes, sería la más atractiva, ¿cierto? Establecer la máxima extracción de cobre y hierro. Ahora, ninguna de las preguntas, ojo que todas son correctas, ¿ya? Es lo que hay que ver acá, cuál sería la que mayor grado de aceptación tiene. Y ahí quedamos entonces que sería la cuarta, ya establece la máxima extracción posible de alcanzar de cobre y hierro, ¿cierto? De un mineral, y también sistematiza un poco la búsqueda de parámetros metalúrgicos para escalar trabajo experimental. Así que sí, estoy de acuerdo con las votaciones. Creo que sí, se cumplió el objetivo, se entiende un poco por qué queremos, o por qué es importante tener un proceso, puede ser este u otro, que nos permita mejorar esta condición. Ok, qué bueno. Gracias. Descargar. Ya, ahora vamos entonces a terminar la actividad del día de hoy. Me pasé un poquito, le puse el acelerador, Isabel, pero igual me pasé, lo lamento. Está bien. Está bien, tuvimos una introducción larga al principio, así que eso también nos demoró algunos minutillos. ¿Mm? Ok, quedo atento a consultas. Juan, Oscar, de nuevo Oscar. por acá. Oye, en la última parte quiero enganchar con la idea de las pruebas que mostraste tú, de ripios, de lixiviaciones de De óxidos. óxido, en la parte que mencionaste el reactor que Jorge, tú has mostrado varias veces, en términos del uso de un proceso como de aglomeración, cuando ya estamos frente a un material que ya fue aglomerado, fue lixiviado y que ya ha perdido harta de su consistencia física. ¿Cómo es igualmente aplicable o a ese material hay que hacerle algún pretratamiento, alguna forma de poder reintroducirlo en ese proceso? Sí, o sea, el remanejo tendría que ser necesariamente, bueno, ahí estamos con algunas, este ripio fue reprocesado como si fuera mineral, ¿ya? Pero sin ninguna etapa de tratamiento adicional, o sea, se tomó como si fuera un mineral acopiado y se llevó al, al reactor, no se hizo nada adicional, digamos, como para pensar en lavar. Ahora, esto ocurre porque el ripio era posible usarlo, pero evidentemente si consideramos un botadero, ya la situación cambia significativamente. Y de eso les va a hablar Jorge en las próximas sesiones, ¿ya? De cómo se enfrentaría en este caso la utilización de los ripios. Ahí, les adelanto, la idea sería usar soluciones sobresaturadas de cloruro de sodio, de tal suerte de que ésta se
se percole, ¿cierto? Y a medida que vaya percolando se va a ir solidificando, cristalizando, y después se le agregaría algo de ácido sulfúrico, generando con ello las condiciones adecuadas. Ahora, el tema ahí está con respecto a los gases, cómo van a ser, cómo se podrían evitar su propagación en forma importante. Ok, gracias. De nada, Oscar. Raúl nos indica que nos ajustemos al tiempo. Sí, Raúl, lo vamos a tener en cuenta. Nos disculpamos por las alteraciones al programa. Marcelo me pregunta si el test EMELA no funciona en minerales que presentan un alto consumo de ácido. Sí, también funciona, pero el costo es mayor al ácido que se genera. Nosotros hemos usado, o sea, lo hemos usado con concentrados, por ejemplo, con 240 kilos por tonelada de consumo de ácido. Por lo tanto, con altos niveles de consumo de ácido también se puede hacer. Se puede hacer. Ahí tenemos que ver el equilibrio económico, ¿cierto?, entre el ácido que se necesita consumir para producir una cierta recuperación o extracción de cobre. Pero sí hemos trabajado con ácido, perdón, con concentraciones altas de ácido en el proceso. Es posible hacerlo. Nicolás pregunta si la recirculación de los gases tiene alguna implicancia para el proceso o netamente. ¿Tiene implicancias para el proceso? Porque ese ácido clorhídrico o ese HCl gaseoso que está en el sistema, cuando lo recirculamos e ingresamos al reactor de nuevo, lo que estamos haciendo es dándole otra oportunidad de que se pueda transformar en ácido clorhídrico y generar con ello los fenómenos oxidativos o de degradación de los sulfuros, ¿ya? Así que la recirculación tiene esas dos ventajas, ¿ya? Mejorar la respuesta metalúrgica y sobre todo, y también, digamos, no sobre todo, sino que también generar un control de emisiones, porque si no, no se podría aplicar por daños ambientales.